Esta semana el Señor me habló de una forma muy única. Comenzó a quitarme el sueño y a quitarme la paz. Despertaba a las 4:30 de la mañana con diferentes tipos de sueños. Y comenzó a nacer este mensaje, que va a ser más de un mensaje, porque son varias puertas que Dios está llamando a la iglesia como recordatorio de que hay que cruzar para llegar a Él. Algunos ya la han cruzado, otros están en la entradita, y hoy vamos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Todos nosotros, para entrar a cualquier lugar, sí o sí necesitamos pasar por puertas. Hoy mismo, para que usted llegara a sentarse en esa silla, usted tuvo que pasar y entrar por la puerta de la iglesia. No creo que nadie entró por la ventana, ojalá que no. Y en la puerta habían personas saludándolos. Dios mediante, los servidores estaban con una sonrisa Pepsodent, Colgate, de oreja a oreja, diciéndole Dios le bendiga, Dios mediante. Ahora, de la misma manera, todas las personas, para acercarse a Dios, tienen que atravesar puertas. Y la razón de que hay puertas es por un motivo bien específico. Es porque nosotros necesitamos separarnos del pecado para estar más cerca de Dios. Dios no está en el mismo lugar donde habitamos nosotros humanamente. Dios, en su presencia santa, no está en el mismo sentimiento con el cual nosotros miramos las cosas, las emociones. Primera de Pedro 1 dice, escrito está, sean santos, o sea, apartados, porque yo soy santo, o sea, apartado. La pregunta sería, ¿de qué nos debemos apartar? Y la respuesta la encontraremos en las puertas que debemos atravesar en esta serie. Y la primera puerta que todo cristiano, si es que se dice discípulo de Cristo, debe atravesar es la puerta de la fe. Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios, y ponga atención, todo el que desea acercarse a Dios debe, hay un deber, debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Muchos dicen, yo tengo fe, yo también tengo mi fe. Pues yo también tengo mi fe. Pero ¿en qué tienes puesta tu fe? Hoy en día el tema de la fe se utiliza como una conversación social, una aceptación social. Es un término general utilizado para aludir de que cada uno puede creer lo que quiera. Es decir, estamos en una mentalidad tan humanista que hemos llegado a creer el concepto filosófico que se plantea diciendo la relatividad de cada uno le pertenece y debe tenerla. ¿Cuál es esa? Uno es dueño de su propia verdad. Cada uno es dueño de su propia verdad. Todo es relativo. Lo que para ti es verdad, para mí no puede ser. Y lo que para mí es verdad, para ti no puede ser. Eso es el relativismo filosófico. Y se cree eso. ¿Cuál es tu fe? Yo soy tanto. Yo soy tanto. Qué lindo. 7 personas en un mismo lugar pueden tener diferentes tipos de fe y todos están contentos. Juan 14:6 dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie tiene su propia verdad si no es la verdad que soy yo. Entonces la primera puerta que hay que cruzar es fe en Jesucristo. Leemos otra vez. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Este versículo presenta 3 verdades que no podemos dejar pasar. Uno es que sin fe ni se te ocurra acercarte a Dios. No va a pasar.
el vehículo por el cual nosotros podemos mirar un poquito de la parte revelada de Dios a la humanidad es solamente a través de la puerta de la fe. Segundo, para acercarse a Dios hay que comenzar a creer que Él existe, porque si no se va a confundir o va a terminar creyendo lo que sus ojos humanos ven. Pero la fe es ver las cosas que no se ven con la certeza de que van a pasar, porque alguien que existe, que es mayor que todo lo que mis ojos pueden ver, lo dijo. Y ese es el Señor, el autor y creador de toda la creación, del universo, de la tierra, de los seres humanos, de las cosas visibles y del mundo invisible, pero espiritual, que nos espera cuando se detenga nuestro corazón. Y la tercera es: ¿cuál es mi verdadera motivación para buscar a Dios? Porque el versículo dice para quienes lo buscan con sinceridad. O sea, excluye a los que lo buscan por cualquier otra razón que no sea una sinceridad de corazón. Cuando colocamos una lupa a nuestra fe, nos podemos encontrar con muchas sorpresas. La primera sorpresa es que existen dos formas de vivir la fe que decimos profesar. Una es la forma reactiva de vivir nuestra fe. Y la segunda es una forma proactiva de vivir nuestra fe. La fe en forma reactiva es la que me hace buscar a Dios solamente cuando llega el problema. O sea, yo reacciono cuando llega el problema. Es la fe que solamente aparece o se practica cuando el zapato me empieza a apretar. La fe reactiva es la que se activa muchas veces como el último recurso. Cuando ya se me acabó todo, bueno, ¿cuál viene? ¿El chamán o el brujo o la iglesia? Estoy reaccionando a lo que me está sucediendo en la tierra. En cambio, la fe proactiva es la que se anticipa a cualquier situación, porque se practica día a día, semana a semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, hasta cuando yo parta con mi Señor en esta relación que tengo con Él. ¿Tengo una fe que agrada a Dios? Creo que Dios existe como el Dios creador del universo y todo ser viviente. Creo que Dios creó todo lo visible, pero también creo que hay un mundo espiritual invisible. ¿Lo creo o yo en realidad estoy circundando la puerta de la fe, pero no he atravesado todavía por ella? Para muchos cristianos, la imagen de Dios es como el mago, el genio de la lámpara mágica. Esa es la fe reactiva de algunos. Cuando tienen necesidad, frotan la lámpara a través de la oración. Ay, voy a orar por esto. Y empiezan a esperar que salga el genio para que les conteste la necesidad. Cuando se tiene problema, lamentablemente los pastores vemos que muchos comienzan a frotar la lámpara para que salga Dios. Esa situación es algo real dentro de la iglesia. Pero Dios existe antes de nosotros. Dios existe antes de la fundación de este mundo. Dios existe antes de la fundación del universo y del cosmos. Mediante su palabra fueron creadas todas las cosas. Y mediante su palabra nosotros llegamos a ser seres individuales, corpóreo, espiritual, con la capacidad de tener un libre albedrío y decidir que Él no existe. Como dijo el compositor, fuimos ántropos que miraban hacia el cielo, pero un día decidió de que era mucho mejor ese ántropo vivir por sí mismo y confiar por sí mismo y moverse por sí mismo y disfrutar esta vida que su creador le dio, pero por sí mismo.
Juan 8:58 dice: de cierto les digo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Es decir, a los judíos que escucharon eso, les tumbó su religión por el suelo, porque su religión partía a través del padre de la fe, que es Abraham. Y el apóstol Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice la gran verdad que remueve todo el universo que conocemos. En el principio, ¿cuál principio es ese? En el principio que nosotros conocemos, porque Dios no tiene principio. ¿Y cuál es el principio que nosotros conocemos? Cuando nació el tiempo, o sea, cuando hubo una tierra y un sol que comenzaron a crear días y estaciones, y se pudo comenzar a contar el tiempo. En el principio ya existía el verbo, refiriéndose a Jesús. Y verbo en griego significa palabra, logos. Ya existía lo que mueve las cosas, el que le da sentido y explicación a todo. Ya existía en el principio. No nació en el principio. Y el verbo estaba con Dios. Jesús estaba con Dios y el verbo era Dios. Jesús como verbo le da el movimiento a todo lo que ocurre en el universo, incluida la tierra, con todos sus habitantes. Jesús como palabra, como logos, le da el sentido a todas las cosas, ya que el logos era la base de la retórica griega que le daba explicación a través de la filosofía a todas las cosas. Lo que está tratando de decir el autor es que Jesucristo es la base de todas las explicaciones filosóficas. Jesús como el yo soy es simplemente la voz repitiendo lo que dijo en el Antiguo Testamento: yo soy el que soy. Amada iglesia, antes de pasar a cualquier puerta, nosotros tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿cuál es mi verdadera motivación para buscar a Dios? Porque comenzamos leyendo que el que desea acercarse a Dios, o sea, tiene que haber un deseo. Si no lo hay, nunca va a querer acercarse a Dios. Lamentablemente algunos buscan a Dios por los beneficios, sean cuales sean. Algunos buscan a Dios por costumbre familiar, por una fe heredada. Así me criaron. Eso no le abre la puerta de la fe. Algunos buscan a Dios para ser parte de una comunidad y no sentirse tan solos. Algunos buscan a Dios en casos de emergencia. Dios es su 911, 911. Algunos piensan en la idea de Dios para calmar lo que ocurre en sus vidas. Fantasean con una idea de Dios por tiempos. Pero cuando se calma su vida, esa idea de Dios ya no sirve para el tiempo en que no lo necesito. Algunos buscan a Dios esencialmente porque le tienen pavor y miedo al infierno. Y el infierno es real. Más real de lo que nosotros vemos que se está destruyendo, que es la tierra. Algunos buscan a Dios porque han sido expuestos al mundo espiritual y ahora temen. No a Dios por amor, sino temen a lo que han sido expuestos. El profeta Jeremías dice algo muy importante que es la guía para nosotros. En el capítulo 29, verso 13 dice: cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Dios hablando a través del profeta Jeremías. Cuando ustedes me busquen, me hallarán solamente cuando me busquen con todo su ser, el corazón, lo que son. Amada iglesia de Cristo, la primera puerta llamada fe se cruza solamente cuando involucramos el corazón en la pasada. No se puede cruzar con la mente, no se puede cruzar con la lógica,
No se puede cruzar por miedo. No se puede cruzar porque Dios me puede hacer rico. Me están vendiendo un mensaje de prosperidad, así que voy a pasar por esa puerta. No, no y no. Esas son razones diabólicas que nos van a hacer entrar al infierno mismo y no a la presencia del Dios viviente. La puerta de la fe se cruza solamente cuando decidimos creer en Jesús y creer en sus enseñanzas. Pero antes de entrar por esa puerta, nosotros somos oidores. Oidores del Evangelio. Nos agrada, nos gusta, nos acostumbramos a escucharlo. Pero mientras no atravesemos la puerta, no somos salvos. Nos gusta escuchar, pero no somos salvos. Solamente después de cruzar esa puerta nos transformamos de oidores a discípulos de Cristo. Antes de cruzar la puerta de la fe, somos almas que no han pasado por el agua ni por el Espíritu. Después de cruzar la puerta de la fe, somos creyentes reconocidos por el agua y por el Espíritu. Y en el ambiente espiritual somos sellados por el Espíritu Santo como propiedad de Dios si es que atravesamos la puerta de la fe. ¿Será que hay alguien que pensó que había cruzado la puerta de la fe, pero resulta que es un oyente y se confundió? Porque la proximidad a la puerta me puede dar a entender de que estoy seguro. Pero si no la cruzo, cuando esa puerta se cierre, vas a quedar afuera de la salvación eterna y vas a entrar a condenación eterna. ¿Qué está tratando de decir, pastor? No importa qué tan cerca estés de la barca, no importa qué tan cerca hables con Jonás, si no entras a la barca vas a perderte. No has pasado por la puerta de la fe. Solamente los que pasan la puerta de la fe, que es poner su vida y entregar su vida y seguir a Jesucristo como discípulos, son los que han cruzado la puerta de la fe. Ahora, no quiero terminar este primer punto sin explicar el fondo del asunto de la fe. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿Qué pasa con usted y conmigo cuando muramos? Cuando ya no tenga sentido lo que nuestros 5 sentidos nos dan como vida. Hay 2 opciones. A la persona que ha sido justificada y sellada por la fe en Jesús, en agua y en espíritu, inmediatamente cuando su alma sale del cuerpo, es decir, cuando se detiene su corazón, Jesús mismo se encarga de llamar y de llevar su alma hacia Él. Por eso, Esteban, el primer mártir, dijo, cuando estaba siendo apiedrado, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesucristo. Y Jesucristo, cuando murió, encomendó su espíritu al Padre. La persona que ha sido justificada, la persona que ha cruzado la puerta a través de los sermones, de las predicaciones, del tiempo de gracia que se ve tan desmerecido para algunos, tan fácil, tan llano, tan vulgar, tan común, tan ordinario. Todas las iglesias predican. Pero has pasado la puerta de la fe con alguna de esas predicaciones del Evangelio. La persona que no entra por la puerta de la fe en Jesucristo, es decir, a través del agua y del Espíritu, que no llega a ser discípulo, al momento de morir vienen entidades espirituales por su alma. Y esas entidades espirituales lo van a llevar a lugares de tormento, no al infierno. Son lugares intermedios.
son los que describe Jesús cuando habla del rico y Lázaro, y uno fue llevado a un lugar de tormento. Pero nosotros no nos damos cuenta de que la puerta de la fe decide el futuro eterno de nuestra alma. Y hasta que no lo vivamos, no va a llegar el gozo eterno o el lloro y el crujir de dientes, porque todo era verdad de lo que se dijo. El rico le decía a Abraham: déjame ir a avisarle a mis familiares que todo esto es verdad, que todo esto es real. Déjame avisarle a mis hermanos que existe otro lugar, otra vida después de que muere el cuerpo. Y Abraham le dijo: no, para eso tienen a los profetas, para eso tienen la palabra. Y no creen, no te van a creer a ti, van a pensar que viste un fantasma. La puerta de la fe que se halla a través de su palabra, la puerta que ofrece cualquier iglesia en el mundo que tiene a Jesucristo como la única esperanza para vivir eternamente, se está cerrando. Va a cerrarse. Y no importa qué tan cerca estemos de la puerta, si no entramos, nos vamos a perder para siempre. La parábola del hombre avaro que describió Jesús para hablar del alma que se pierde. Un hombre que decidió trabajar y acumular para disfrutar, jubilarse y pachanguear, sin saber que Jesús mismo nos revela lo que sucede con las almas que no atraviesan por la puerta de la fe en Jesucristo. Jesucristo dijo, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Amada iglesia, amado hermano, amada hermana, amado pastor Claudio, si uno está en pecado, si uno se ha apartado de la presencia del Señor, si uno ha decidido salir de la puerta donde está la vida, nosotros debemos estar conscientes que en el momento que se detenga nuestro corazón, van a venir entidades a buscar nuestra alma y vamos a llorar amargamente, porque va a comenzar un suplicio eterno en el cual no vamos a poder hallar ni un segundo de descanso. ¿Dios lo preparó así para los humanos? No. Pero todo el que rechaza a Jesucristo es condenado. Nos encanta Juan 3:16, que habla del amor que Dios le tuvo al mundo. Pero no nos encanta leer el verso 18, que el que cree en Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado en vida por no creer en el Hijo unigénito de Dios. Amado hermana, amado hermano, ¿estás seguro de que has pasado por la puerta de la fe? Porque los oidores que llegan a la iglesia solamente a acercarse a la puerta, pero no la pasan, es decir, nunca llegan a ser discípulos de Cristo, nunca llegan a ser hacedores de la palabra, sino que solamente oidores con una fe reactiva, o sea, reaccionan cuando necesitan al genio de la lámpara de la Biblia, no entrarán al cielo. No tienen quien los espere en el momento en que su corazón se detenga. Desde el hospital, desde el accidente, desde la enfermedad, van a acordarse de lo que decía la palabra en boca de Jesucristo. Esta misma noche vienen por tu alma, y rechazaste miles y miles de mensajes cuando te hablé directamente a tu corazón. Rechazaste mi sacrificio, rechazaste el derramamiento de la sangre del Cordero inocente por ti. Y ahora lo que viene para ti es consecuencia de no haber entrado por la primera puerta de paz que ofrecí, que es entrar por la puerta de la fe. La segunda puerta es la puerta del arrepentimiento verdadero. Las puertas son consecutivas, pero son
unísonas. Es decir, una lleva a la otra y están interconectadas. El inicio de la fe debiera llevarme al arrepentimiento. Y el arrepentimiento me lleva a entrar por la puerta de la fe. Ahora, pastor, ¿cómo sé que he pasado por la puerta del arrepentimiento? Para esto es necesario reconocer que no es lo mismo tener remordimiento por lo que hemos hecho o estamos haciendo que tener arrepentimiento por lo que hemos hecho o lo que estamos haciendo. En el Nuevo Testamento, la palabra arrepentimiento significa cambio de dirección, metanoia. Y la palabra remordimiento es el borracho llegando el lunes arrepentido de la salida del fin de semana, pero va a volver a hacerlo el viernes. Judas sintió remordimiento por vender a Jesús, pero Pedro experimentó un arrepentimiento verdadero que lo hizo llorar amargamente. ¿Cómo sé que si nosotros hemos pasado por un arrepentimiento verdadero? ¿O estamos cerca de la puerta? ¿Nos gusta venir a la puerta todos los domingos? Con remordimiento. Y nos sentimos bien así. Proverbios 28:13 dice, escucha, amada iglesia, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El saber que uno ha pecado no cambia absolutamente nada. El confesar a Dios nuestros pecados no es suficiente tampoco. El apartarse del pecado es lo único que nos permite alcanzar la misericordia de Dios. Pero este versículo archi reconocido no lo hemos entendido verdaderamente y hay muchos oidores al lado de la puerta sin querer entrar. Esto es muy importante porque se pueden dar los siguientes escenarios deduciendo este versículo. Quizás podemos saber que hemos pecado, pero solamente somos oidores de la palabra y no cruzamos la puerta de la fe, ni menos del arrepentimiento. Escenario B, podemos saber que hemos pecado y apartarnos del pecado, pero sin arrepentirnos. Mire qué interesante. ¿Por qué Dios necesita un arrepentimiento y después que se aparten? Porque yo puedo apartarme y haberme quedado gustando la cosita. Porque yo puedo dejar de hacerlo para no perder beneficios. Yo puedo dejar de hacerlo para quizás que mi reputación no sea dañada. Y pequé y me aparté, pero nunca mostré un corazón quebrantado delante de Dios. Y ese arrepentimiento que solamente se aparta, pero nunca se arrepintió delante de Dios, nos sirve para estar en la tierra, nos hace mejores. Pero cuando vengan por tu alma, no te va a servir. Escenario C. Podemos sentir remordimiento por pecar. Ay, si soy re malo, volví a caer, volví a hacer esto, pero no me aparto del pecado. No alcanzo la misericordia del Señor. Atravesar la puerta del arrepentimiento verdadero es un proceso más que una sola experiencia. Y esa es la buena noticia. La puerta del arrepentimiento se cruza todos los días. Un problema que tiene la doctrina evangélica es que ha enseñado a llamar personas a convertirse y a arrepentirse, y una vez que está en la iglesia no les enseña que deben arrepentirse todos los días. En cambio, la iglesia católica sí lo llama a confesión. Y la iglesia evangélica se llena de personas que no confiesan ante Dios lo que les sucede día a día.
y nos llenamos de basura, de pecado, pero estamos al lado de la puerta sin atravesarla. Porque el arrepentimiento debería estar en nuestra respiración. Deberíamos estornudar arrepentimiento. Deberíamos soñar arrepintiéndonos delante de la presencia del Señor en vez de estar soñando lo que estamos soñando. Deberíamos imaginarnos llegar a la presencia del Señor y tener esa paz en vez de vivir con la incertidumbre. ¿Qué va a pasar cuando muera? El arrepentimiento diario es la única forma de que diariamente Dios se acerque a nosotros, porque escrito está que Dios mira al orgulloso del Egipto, pero al corazón contrito y humillado Él lo escucha y se acerca. Entonces, una iglesia que ha aceptado a Cristo no puede caminar en santidad si no experimenta un arrepentimiento diario. Un arrepentimiento genuino, que sea el saludo que le damos al Señor, que sean las buenas tardes que le damos al Señor, que sean las buenas noches que le damos al Señor. Señor, perdóname si he pecado. Señor, me interesa ser apartado, ser santo, porque tú dijiste: sed santos, porque yo soy santo. Pero al contrario, en la boca del necio abunda la risa. Y qué triste va a ser cuando lo jaleen su alma y vean que salen del hospital, pero ya no físicamente, donde viene el llanto y el crujir de dientes eterno en los diferentes lugares que van a ser puestos. Cada generación que ha pasado desde que Jesucristo resucitó está esperando juicio. Está esperando vida eterna. Todos los científicos que han muerto están esperando su turno. Todos los generales, abusadores, tiranos, todos los emperadores, todos los que han hecho samba y canuta a través de la historia, toditos están ahí esperando en sus lugares intermedios de padecimiento que los llamen a juicio. Y están sufriendo en estos momentos algo que no podría describirles yo. Para cada persona que parte sin Dios no tiene sentido lo que vivió en la tierra. No hay placer en la tierra que pueda reemplazar o compensar el dolor que para ellos está preparado. De la misma manera, cada persona que está en el gozo del Señor, no hay nada en la tierra que pueda comparar lo que Él tiene preparado para su iglesia, que cruza la puerta de la fe. Esa iglesia que escucha la voz de Dios cuando Dios habla fuerte a veces. Y no se asusta, sino que cae en arrepentimiento. Sino que cae de rodillas y dice: Señor, aquí estoy. Soy uno más de los trillones y trillones de la iglesia durmiente, que son los que ya murieron, y de la iglesia presente, que somos los que estamos vivos. Dios está hablando: no te quedes en la puerta de la fe. Entra por la puerta de la fe, porque yo estoy adentro y no afuera. Porque es necesario apartarse del mal, apartarse de una vida de pecado, apartarse de una vida humanista para acercarse a mí. La palabra de Dios no solamente necesita ser oída. La palabra de Dios necesita ser revelada a nuestros corazones, y se comprueba la revelación cuando un corazón se siente pecador. Si tú estás en este lugar y te da lo mismo lo que estás escuchando, yo te digo, estás en graves problemas. Sigue con tu vida, pero se te dijo. Pero si tú estás en este lugar y hay algo dentro de ti que dice: Señor, mi corazón comienza a disminuir. Yo te amo. Asegúrame que estoy bien contigo. Estás comenzando a entrar en arrepentimiento. No me siento orgulloso de mi pasado. Podemos tener una tarde de confesión. Y el problema no se soluciona en una oración rápida con un llamado al frente. Se soluciona con confesiones diarias, donde nosotros experimentamos
al Espíritu Santo respondiendo a nuestras confesiones. Comenzamos a sacar cosas de niños. Cómo nos trataron nuestros padres. Comenzamos a sacar cuánto extrañamos a mamá y a papá. Comenzamos a confesar lo que sentimos ante Dios durante la semana. Hay veces que traeremos a mente y a confesión los abusos que nos hicieron o los abusos que nosotros hicimos. Le hablaremos a Dios de nuestra infancia, le hablaremos a Dios de cuando llegamos a ser adolescentes. Nos reiremos quizás de las estupideces, pero ahora diremos: Señor, ten misericordia una vez más de mí, porque no soy el mismo. Llegaremos a nuestra vida adulta y le diremos al Señor: Señor, ayúdame a no ser el mismo. Ayúdame a no ser el mismo del mes pasado. Porque hay una confesión diaria. Todos los días entramos por el arrepentimiento, que es la puerta que no se ha cerrado. Pero llegará el día en que el arrepentimiento será quitado de la tierra. Ya la sangre de Jesucristo no tendrá efecto, porque el tiempo de gracia se acaba. Recordemos, amada iglesia, una cosa: somos eternos en cuanto al alma. En nuestra alma existe lo que es nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra historia. Entonces, cuando se nos revela la palabra de Dios, cuando se predica y nosotros nos cae en buena tierra y no estamos ahí: ¿a qué hora termina el pastor? La carne asada, ¿a qué hora es? Me tiene aburrido este chilenito. No, pero cuando la palabra está siendo predicada y comenzamos a sentir un ardor que nos dice: Señor, ten misericordia de mí. Ven a mi corazón, ven a mi casa. Cuando se nos revela la palabra de Dios y decidimos abrir la puerta de la fe y entrar y pasar por la puerta del arrepentimiento verdadero, entonces nuestra alma, que son tres cosas: nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra historia, tienen que cambiar. Es decir, si nuestra alma es nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra historia, al convertirme en discípulo de Jesús, mi identidad debe cambiar. Ya no soy chileno, ya no soy salvadoreño, ya no soy mexicano, descendiente de no sé qué familia, me llamo tanto, mi pasaporte es mi identidad. No. Cuando nosotros atravesamos la puerta de la fe y del arrepentimiento, nuestra identidad cambia, porque Dios no tiene ningún compromiso por llamarnos por el mismo nombre que nuestros papás nos puso. ¿Acaso usted pensaba que Dios tiene el compromiso de llamarnos como sus papás le colocaron? Es más, tenemos un nuevo nombre escrito en gloria. Si realmente soy un discípulo de Jesucristo, o sea, he atravesado la puerta y no solamente soy oidor de silla, mi personalidad va a cambiar. Y mi historia va a cambiar también. Voy a tener una historia. Aunque sea que haya pecado la semana pasada o ayer, hoy día cambió su historia. Y fue anterior cuando pecó, pero ya no. Ahora está en un camino de apartamiento para Dios. El peor mal que le puede pasar a un cristiano es vivir toda una vida cerca de la puerta. Cerca de la puerta, al ladito de la puerta. ¿Cuál puerta? De la fe y del arrepentimiento, pero nunca haber entrado verdaderamente por ella. Eso es semejante a ir al aeropuerto, sentarse al lado de la puerta de embarque y conversar con los que se van a embarcar. Eso sucede muchas veces. Llegamos a la puerta de embarque y ahí está el avión, lo vemos, sí, ahí está, el Boeing 707. Sí, el Airbus. Y estamos en la puerta de embarque. No hemos entrado, pero estamos viviendo la experiencia de volar, ¿no? Es parte. Sabemos que hay un vuelo que va a salir.
Sabemos que ese avión se va para otro destino, otro lugar. Sabemos que para entrar a ese avión había que pagar y entrar. Pero decidimos quedarnos en la puerta de embarque. Y en algún momento, lamentablemente, amada iglesia, si no entramos por la puerta de la fe y del arrepentimiento, en algún momento nos va a tocar ver cómo otros hermanos se van en ese avión y ese avión se aleja. Por haber estado cerca de la puerta de la fe, del arrepentimiento. Pero nunca realmente nos arrepentimos y nos apartamos. Nunca realmente decidimos entregar nuestra alma, que es nuestra identidad, nuestra personalidad y nuestra historia. Y mientras nuestra identidad no cambie, no hemos cruzado la puerta. Mientras nuestra personalidad no cambie, seguimos siendo los mismos diablos de antes. Y mientras nuestra historia no cambie, no tenemos un testimonio cristiano. Juan 6 dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí. Y el que a mí viene, no lo rechazo. El que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que ve al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y vuelve a repetir, lo que los inconversos no van a experimentar. Ellos jamás vuelven a un cuerpo físico, nosotros sí. No como este, regenerado. Y yo lo resucitaré en el día final. El día de mañana, si partes hoy, puedes estar en un lugar intermedio, en cárceles, rodeado por entidades demoníacas que te van a atormentar. Pero si hoy mueres y has pasado por la puerta de la fe y del arrepentimiento, no importa cuál sea tu situación económica, no importa si tu matrimonio está destrozado, no importa si pasaste por divorcio, aquí hay uno al frente. No importa si el sentido a la vida lo perdiste porque tu profesión nunca la pudiste ejercer. Cuando respiremos nuestro último suspiro, hay un camino, que es que Jesucristo nos llame y nos guíe para estar con Él, a su presencia. O es que suceda lo que pasó con este hombre. No sabes que esta noche vienen por ti. Y los que vienen por ti no son tus amigos. Dios te ama. Dios te ama tanto que por más de 2000 años tiene funcionando en la tierra su cuerpo que se llama iglesia. Esa iglesia que la componen todos los que entregan su vida a Jesucristo y atraviesan la puerta de la fe y del arrepentimiento. Esa fe que te permite decir: yo antes era, pero ahora soy esto. Y esa puerta que te permite tener la seguridad de que tu salvación no es por tus fuerzas. Tu salvación es gratuita al pasar al otro lado de la puerta. Porque después nos toca estar arrepintiéndonos diariamente. Si tú aceptas a Cristo hoy, no vas a ser perfecto. Si tú verdaderamente pasas por la puerta del arrepentimiento, no vas a dejar de ser lo que eres instantáneamente. Vas a comenzar un proceso de cambio, de identidad, de historia, de personalidad. La palabra te va a ir moldeando. El Espíritu Santo se va a acercar a ti y vas a ser iluminado, como dice el Salmo 119, con la lámpara que es la palabra de Dios guiando nuestro camino. Yo quiero pedirte que cierres tus ojitos.